23 de enero de 1958, Caracas, Venezuela. Acaba de concretarse un golpe de estado que acabaría con lo que probablemente fue la dictadura más prolífica en la historia de Latinoamérica. Y mientras Marcos Pérez Jiménez salía al exilio, entraban aires de libertad y progreso al territorio venezolano. Pero todos sabemos que la realidad posterior estuvo muy lejos de ser descrita por la palabra progreso. Entonces, ¿qué pasó? Porque esta época parece ser el pináculo en la historia venezolana. Venezuela es un país conocido por tres cosas particulares: mujeres hermosas, béisbol y las reservas de petróleo más grandes del mundo. Y esto último es una verdadera maldición. Quiero adelantarles que este video no tiene como objetivo explicar la decadencia de la sociedad venezolana buscando culpables en los distintos bandos. Mi objetivo es abrir la mente de tantas personas como sea posible sobre el verdadero culpable de esta situación tanto en Venezuela como en cualquier otra nación que sea rica en minerales naturales. Y les adelanto que este culpable no tiene cara, no tiene amigos, ni pertenece a un partido político. El material que me abrió la mente a mí vino de un libro llamado La maldición del petróleo, escrito por un profesor en ciencias políticas de la Universidad de Carolina en Estados Unidos, el señor Michael Ross. La tesis de este libro busca evidenciar que las naciones que han dado con la lotería geológica de tener en la profundidad de sus tierras grandes reservas de minerales preciados, principalmente petróleo, no han tenido la misma suerte en sus desarrollos sociales y económicos. Y esto último es explicado por un suceso mucho más alejado de la suerte. También tiene como objetivo tratar de explicar sucesos que en naciones ya muy desarrolladas y consideradas como potencias globales ocurren de ciertas formas, pero en estas naciones con supuestas riquezas inimaginables en minerales ocurren de formas opuestas. Hablando del factor económico, uno de los sucesos que ocurre es que estos países se convierten en monoproductores, o mejor dicho, monoextractores de minerales, mientras que todos los países desarrollados se dedican a múltiples industrias. Esto hace que cada vez más profesionales estén preparados para esta área y para las otras no, que se dirijan más recursos estatales para esta área y para las otras muy poco, hasta llegar a un punto en que no se dirige absolutamente nada y en fin, no hacemos más que sacar oro negro de la tierra. Esto es catastrófico porque lamentablemente la oferta y demanda del petróleo no es lineal y constante. Fluctúa con el tiempo y es muy volátil. Quiere decir que todas estas naciones tienen economías que dependen de una materia prima tratada como un activo financiero, dando como resultado que tengamos épocas excelentes que coinciden y se correlacionan directamente con las subidas en el precio del petróleo y a su vez épocas nefastas correlacionadas también de manera directa con las caídas en el precio del mineral. Por si fuera poco, también hay acontecimientos sociales que son particularmente característicos de estas naciones y realmente no encajan para nada con el concepto de país políticamente desarrollado. Un ejemplo perfecto de esto son los impuestos. Si hablamos del bienestar físico e individual, se puede decir que eres lo que comes, haciendo referencia a que si no mantenemos una dieta balanceada, estamos perdidos. De la misma manera, se puede ver a los gobiernos con sus ganancias monetarias. Si el gobierno no tiene suficientes ganancias monetarias, tiende a pasar por una crisis fuerte o a cambiar de manos. En la mayoría de sistemas políticos desarrollados, el gobierno obtiene la mayoría de sus ingresos a través de los impuestos que paga el pueblo. Absolutamente ningún ciudadano del mundo tiene pasión por pagar impuestos elevados, pero queda en evidencia, al menos en el sistema global capitalista que vivimos desde hace un tiempo ya, que las naciones donde se pagan más impuestos es donde se ve más presión contra sus gobernantes para que tomen las decisiones correctas, o al menos las que su población entiende por correctas. Pero ¿qué pasa cuando un gobierno puede fondearse a sí mismo con los recursos minerales de la nación? Pues lo que ocurre es que dejan de tener la obligación de trabajar en pro del beneficio común de sus ciudadanos. Es por esto que, irónicamente, en una sociedad que se basa en la acumulación de capital, los impuestos están ligados a una representación responsable del gobierno de turno. Supongamos que estamos en un país donde el gobierno se fondea mayormente de nuestros impuestos y ocurre una situación en la que el pueblo tiene la necesidad de democracia, la necesidad de manifestarse multitudinariamente por varios días o hasta semanas. En una situación como esta, el propio gobierno sería el primer interesado en mitigar la situación y resolver el conflicto. ¿Pero por qué? Porque si se hace un paro laboral nacional, por ejemplo, y no hay impuestos que pagar, ahorcamos al gobierno.
y lo ahorcamos muy rápido. Pero si el gobierno se fondea de los recursos minerales de la nación, todo concepto de democracia queda obsoleto. Porque si yo soy un presidente autoritario, por ejemplo, y me conviene el apoyo del pueblo, pero no dependo de ello, al encontrarme en una situación como la descrita anteriormente, me puedo permitir alargar el problema y resolver el conflicto como mejor me parezca. Ese es el factor social más grave de la maldición del petróleo, uno del que todos podemos sufrir por igual sin importar quiénes sean ni qué colores defiendan los gobernantes de turno. Creo que podemos estar todos de acuerdo en que ninguna persona debería tener tal poder en sus manos sobre un país y todo lo que conlleva. Pero el problema es que las hay. Y esto me sirve como transición para el tercer factor y quizás el más grave, la transparencia. Es inconmensurable la cantidad de dinero que se mueve en la industria petrolera. Es la industria más grande del mundo, representando alrededor del 15% del comercio global. Esto la hace altamente respetable, pero también muy opaca. Con tantos intercambios, tantas operaciones y tanto dinero involucrado, a medida que va creciendo, se va haciendo cada vez más difícil seguirle el rastro al dinero que recolectan los mediadores en el mercado. El factor clave de la maldición del petróleo para el autor Michael Ross es que no se sabe a ciencia cierta cuánto dinero están recolectando realmente la mayoría de los gobiernos cuyo único modelo de comercio es la extracción de petróleo. Y es precisamente esta falta de transparencia lo que abre las puertas de par en par a la corrupción y a la manipulación de masas. Lo grave de esto es que si la gente no sabe cuánto dinero realmente está entrando a las arcas de su país, no tienen manera de valorar si realmente están obteniendo como pueblo los beneficios que se merecen. Uno de los beneficios que la gente instantáneamente saca y pone sobre la mesa es que en estos países siempre hubo, hay y habrá precios muy bajos en la gasolina y en la electricidad. Y es verdad, ¿pero por qué? ¿Solo porque somos productores de petróleo nos merecemos estos precios? No lo creo. Para Michael Ross, en las naciones productoras de petróleo, especialmente las que tienen gobiernos autoritarios, son estos mismos gobernantes los primeros interesados en mantener los precios energéticos lo más abajo posible. Esto para el autor es evidentemente una técnica de manipulación de masas, una técnica que sirve para mantener a la gente creyendo que se están beneficiando de los recursos naturales de su divina tierra, cuando realmente lo único que se logra con esto es estancar la economía y a veces hasta revolverla y destruirla por completo. También tiende a promover un consumo obsceno de recursos naturales, altas emisiones en carbón, y tal vez hay épocas en las que esto da un sentido de normalidad y estabilidad, pero son circunstancias donde realmente es muy difícil prosperar y crecer. En realidad, tener grandes reservas de petróleo o de cualquier mineral no me parece una maldición como tal. Me parece que la maldición real es que aparentemente es muy difícil hacer lo correcto para la mayoría de personas con la riqueza que esta situación trae. Mientras que con la misma riqueza es muy fácil simplemente dedicarse a mantener el poder sin importar las condiciones materiales que se desaten por un mal manejo de recursos. Luego de entender todo esto, se me hizo evidente que el problema de estos países sí son sus políticos corruptos. Pero también llegué a la conclusión de que no vale la pena enfocarse en cambiar a las figuras políticas, porque nunca va a haber un cambio real si las políticas que habilitan este comportamiento en los gobernantes no cambian. Es muy simple. Imagina que en las próximas elecciones presidenciales votas por el candidato que en su campaña promete muchas de las cosas que tú crees necesarias para el progreso de tu país. Si las condiciones materiales hacen que esas promesas sean difíciles o imposibles de cumplir, muy probablemente te están vendiendo humo. Es por esto que a la hora de votar creo que la gente debería enfocarse en estudiar lo que realmente necesita su país, y mucho más importante aún, lo que verdaderamente se puede llegar a hacer de manera realista. Para votar en base a objetividad y pensamiento crítico y no en base a promesas e ilusiones. Porque nuestro problema como colectivo, seas de donde seas, es que idealizamos a los líderes políticos y cuando llegan al poder pensamos que pueden hacerlo todo y cambiar todo, cuando la realidad es que no. De hecho, si buscan las funciones de un presidente, la mayoría tienen que ver con administrar recursos, dirigir fuerzas públicas, relaciones internacionales y conservar el orden público. Y claro que es muy importante que todas estas cosas se ejecuten de manera correcta para tener un progreso real, y es por eso que se debe elegir a alguien competente. Pero el real cambio, la revolución, no empieza con un presidente, empieza con el trabajo que tú y yo empleamos para que ese cambio sea posible.